Dale. Bueno, bueno, les agradezco muchísimo su presencia. 28 personas un sábado a las 2 y pico de la tarde, ya de por sí es indicador de que a los argentinos nos sigue gustando la historia, o que seguimos yendo a la historia para tratar de buscar nuestros orígenes, el por qué estamos viviendo este presente. Y la historia, como decían los griegos, es maestra de vida. Eh, Hay muchos especialistas acá, hay mucha gente conocedora, hay mucha gente que les interesa la historia y que están aprendiendo, y todo es un proceso de formación. Cuando uno tiene más de 50 años se da cuenta que, bueno, que hace más de 40 que está leyendo historia, y es un proceso que nos va a seguir a lo largo de toda nuestra vida y que sigue, y que seguimos leyendo el mismo texto a lo mejor 3 o 4 veces y cada vez encontramos una resignificación distinta a un autor o a una obra. Eh, por lo tanto, yo lo que les voy a dar ahora es un poco una visión, o mi visión que yo tengo con respecto a José Hernández. Obviamente que muchos de ustedes tendrán distinto, y cuando terminemos la exposición haremos como hacemos siempre. Cada uno podrá tener acceso a la palabra y podrá preguntar o podrá brindar su opinión. En historia, como lo hemos hablado muchas veces, eh, la interpretación, la hermenéutica, hace muchas veces la diferencia. Es decir, frente a un mismo documento, cada uno de nosotros va a poder interpretarlo de manera distinta. Por eso a veces decimos con razón, ¿no? Que es muy difícil la objetividad en historia. Es muy difícil la objetividad en historia. Lo que sí tratamos de ser es, sobre todas las cosas, honesto, y tratar dentro de esa honestidad, tratar de sostener una posición, o sostener una posición a la cual llegamos después de conclusiones, ¿no? Y después de distintas conclusiones. Bueno, vamos a comenzar entonces con la charla, que hace referencia a José Hernández, ¿no? Y José Hernández tiene mucha relación con los santos lugares de Rosas. Yo vivo en General San Martín. General San Martín es, por más que San Antonio de Areco sostenga que es cuna de la tradición, bueno, nosotros sostenemos que la cuna de tradición es nuestro pago de los santos lugares, ¿no? No solamente por haber nacido aquí José Hernández, sino también por la presencia de una rica historia, la presencia de la comandancia de los santos lugares, la presencia del colegio militar, la presencia, bueno, de tantas cosas, y a la cual desde el municipio se le está dando mucha importancia, y desde el municipio se lo está difundiendo a través de un paseo histórico que es muy importante, que es muy ameno, que es sobre todas las cosas muy serio. Bueno, vamos a comenzar entonces con, con el video. Esperemos que se lo pueda ver. ¿Están viendo la imagen del gaucho Martín Fierro? Sí, sí, se ve perfecto. Sí, Perfecto. sí, Bueno, acá, sí, se ve bárbaro. bueno, un poco el tema de las imágenes es fundamentalmente para enriquecer el contenido, ¿no? Acá vemos una exposición del año 1894. La obra de Hernández va a ser un bestseller entre los gauchos. Hay documentos que dicen, bueno, trégame tantas arrobas de trigo, tanto de maíz, tanto de ginebra y tantos Martín Fierro. Y este es un concepto muy importante en José Hernández, ¿no? Bueno, en un proceso histórico juegan las ideas, intereses de los hombres que las encarnan, en un tiempo y un lugar determinado. Si uno estudia a Bartolomé Mitre o a Facundo Quiroga, pueden encontrar entre ellos grandes diferencias de concepción del país y del mundo, que permitan sostener la existencia de dos líneas enfrentadas en la historia argentina. Pero otros hombres son más complejos, más atípicos. Esto es lo que ha pasado con José Hernández. José Hernández tiene distintas interpretaciones de acuerdo a los autores que lo han estudiado, investigado, tratado, ¿no? Hay algunos que lo ven como un federal a ultranza. Si nosotros leemos la biografía de Gálvez, la de Pedro de Paoli, la de Fermín Chávez, lo ven como un federal a ultranza. Otros, analizando sus artículos periodísticos, lo van a juzgar como un progresista alberdiano liberal, como Beatriz Bosch o Pajés Larraya, ¿no? Otros lo van a considerar un federal tibio reformista, como Ezequiel Martínez Estrada, Tulio Alperindongui. Lo mismo sucede analizando sus obras, La vida del Chacho y el Martín Fierro.
Ellos lo van a mostrar como federal a ultranza, pero si vemos la instrucción del estanciero o la vuelta del Martín Fierro, va a demostrar lo contrario. Sucede que existe una variación en sus ideales políticos. José Hernández, a pesar de ser periodista, de ser escritor, fundamentalmente era un político. José Hernández era un hombre político, y eso lo va a caracterizar a lo largo de toda su vida. José Hernández nace un 10 de noviembre del año 1834. Al año siguiente se producían estos acontecimientos que son importantes y que van a influir en el futuro de José Hernández. El magnicidio de Facundo Quiroga, el plebiscito que trae como consecuencia la suma del poder en don Juan Manuel de Rosas, el realismo y la sinceridad de Sarmiento cuando dice que es importante, ¿no? A veces hablamos de Sarmiento y solamente vemos las cosas malas, y Sarmiento tiene muchas cosas buenas, al igual que otras figuras de la historia. La historia no es este es bueno y este es malo, sino que tienen aspectos positivos y negativos. Y nosotros los revisionistas siempre buscamos rescatar todo eso. ¿Qué es lo que dijo Sarmiento? No se tiene una noticia de ciudadano alguno que no fuese a votar en el plebiscito del 26, 27 y 28 de marzo del año 35. Debo decirlo en obsequio de la verdad, nunca hubo un gobierno más popular y deseado, ni más sostenido por la opinión, que el de don Juan Manuel de Rosas. Y acá tenemos las fotos que se encuentran en la actualidad. En realidad todavía está mejor, ¿no? Porque se lo ha mantenido muy bien y se lo ha enriquecido. En el margen superior izquierdo tenemos lo que es la chacra Pueyrredón, o la chacra de Pedriel, que fue construida en el año 1831. Es la reliquia más antigua que se encuentra en nuestro partido de General San Martín. Y tiene una rica historia. Se llama Perdriel por Julián Perdriel, que fue uno de sus primitivos propietarios. Pero esta chacra llegó a pertenecer incluso a Domingo Belgrano y Peri, el padre de Manuel Belgrano, quien incluso estuvo detenido en ella por un tiempo. Luego pasó a dominio del general Mansilla, Lucio Norberto Mansilla, y alrededor del año 1830 lo van a comprar los primos Mariano e Isabel Pueyrredón. Mariano y Victoria Pueyrredón. ¿Por qué todo esto es importante? Porque es ahí donde van a ser José Hernández. A la derecha tenemos el gigantesco ombú que fue testigo del combate de Perdriel, que ahora vamos a mencionar rápidamente, que fue destruido por un rayo y que en la actualidad se encuentra un retoño que está protegido y está cuidado dentro de este museo. El famoso Palomar de Caseros, lo tenemos abajo, a la izquierda, y a la derecha la cama donde nació José Hernández. Esta tenemos otras imágenes de lo que es el museo en la actualidad, ¿no? La sala, imágenes del exterior. Bueno, José Hernández nace de una pareja muy similar, o una historia muy similar a Romeo y Julieta. El padre, José Rafael Hernández, es de familia federal. Los Hernández son federales. La madre, Isabel Pueyrredón, es de familia unitaria. Incluso la madre se va a pelear con sus parientes y lo va a recibir su hermana Victoria Pueyrredón. Es ahí donde van a ser el 10 de noviembre del año 1834, don José Rafael Hernández Pueyrredón. Y acá un poco lo que hablamos del combate de Perdriel. ¿Están viendo, no? ¿Se ven las imágenes? Sí, sí, sí. Bueno, sí, la sí, imagen... se quedó en las cuatro imágenes. ¿Cómo? Está en las 4 imágenes. Yo no sé si pasaste en un momento o está ahí todavía. Ahora ¿no ven la imagen del combate de Perdriel? Yo no la veo. No sé. No se ve, no se ve. ¿No ven nada?
No, quedó vemos la las 4 anterior. imágenes. Quedó la del Palomar, la fachada, el ombú y la cama. Ah, a ver. Esta quedó. ¿Ahora? Esa quedó, sí. ¿Ahora no ven la de Pedriel? No cambia. No. No cambia. A ver, un segundo. Si no, Ahí. salí de compartir pantalla y volvé y ahí cliqueás la pantalla que querés mostrar. Ahora sí. ¿Ahí está. ven? Ahora sí. Sí, Ahora sí. Ahí sí. Bien. Esa Bueno. es parte de la batalla. El combate de Pedriel se libró el 1 de agosto de 1806. Es el hito número 1 de la argentinidad. Bueno, después de la primera invasión inglesa, Beresford prácticamente se va a adueñar sin pelear de una ciudad tan importante como Buenos Aires, ¿no? Y entre Álzaga, Pueyrredón, Saavedra, Martín Rodríguez, comienza una resistencia que tiene su origen en Luján. En Luján es el hito número 0 de la argentinidad. Se van a reunir gauchos en lo que es el pago de Santos Lugares, que es justamente donde está el museo donde nace José Hernández, ¿no? Y ahí se libra una acción que dura unos minutos, en los cuales las fuerzas criollas al mando de Juan Martín de Pueyrredón van a ser dispersadas. Pero, no obstante eso, van a lograr obtener un carruaje con armamento, ¿no? Y esto es muy importante porque gran parte de los dispersos después se van a incorporar a las tropas de Santiago de Liniers, quienes el 12 de agosto de 1806 van a reconquistar la ciudad de Buenos Aires. Bueno, digamos en el margen inferior izquierdo tenemos a una matrona muy, muy respetada en nuestro partido. Ella es Victoria Pueyrredón, que va a ser en cierta manera la dueña, la propietaria de la casa donde van a ser José Hernández. En el centro tenemos al famoso pintor Prilidiano Pueyrredón, y después tenemos al coronel Manuel Pueyrredón. ¿Qué era José Hernández? ¿Era federal? ¿Era unitario? Bueno, su hermano Rafael señaló una frase muy importante. Por asimilación, sino por la cuna, soy hijo de gaucho, hermano de gaucho y he sido gaucho. He vivido años en campamentos, en los desiertos y en los bosques, viéndolos padecer, pelear y morir. Abnegados, sufridos, humildes, desinteresados y heroicos. Bueno, en 1843 fallece su madre. Pero previamente a eso, en 1840, luego del bloqueo, se produce un poco la reacción de los federales, luego del pacto Arana-Macó. Y los Pueyrredón provenían de una familia unitaria. Es por eso que Victoria Pueyrredón, Mariano Pueyrredón, Victoria Pueyrredón va a ser llamada siempre por José Hernández como mamá Totó. Fue una especie de madre adoptiva de José Hernández. Pero al ser unitarios van a tener que emigrar. José Hernández no va con la emigración a Montevideo. Creo que José Hernández se va a quedar en la casa de su abuelo, José Hernández Plata, ubicada en Barracas. En 1843 fallece su madre y comienza a padecer un grave problema en los pulmones. Y es por eso que va a ser enviado junto a su padre, que era mayordomo en las estancias de Rosas, en la cercanía de Mar del Plata. Julio. ¿Qué? Julio, perdóname que te tenga que interrumpir, era lo que menos quería.
pedile que o desactiva los audios de todo porque se está mezclando un audio y todos lo están escuchando de una televisión y no se te puede apreciar bien, perdón. Yo escucho perfecto. A ver, un segundo. No, yo no, ¿escuchás una? No veo, no escucho. ¿Me escuchan mal? No, No, perfecto. Yo te escucho bien, no te pero se me escuchamos bien, mezcla. pero hay un audio atrás. Hay una tele sonando. Si Sí, podés sí, se desactivar escucha un todos los televisor. audios, Un televisor, una radio, algo. Listo. Listo, ahí volvemos Está bien. digamos, a la chacra en Laguna de los Padres. ¿Están viendo esa imagen? Sí. Bueno, entonces ahí es donde José Hernández va a conocer al gaucho, con su padre, que era mayordomo de la estancia de Rosas, en Laguna de los Padres. Ahí tenemos algunas imágenes, ¿no? El rancho que en la década de 1830 hoy día está muy cuidado. Lo que es Laguna de los Padres, algunos de los elementos del campo, el tema de las espuelas, el tema de las boleadoras, el tema del lazo. Es ahí donde José Hernández comienza el génesis del Martín Fierro. Ese José Hernández que comprende y ama a los habitantes de las Pampas. Ese José Hernández que comprende y ama al gaucho, que conoce al indio, que se mezcla con las tradiciones populares. Bueno, somos 32 personas, así que sigamos. 1852, un año clave, ¿no? Es el combate de Morón, el combate de Santos Lugares o el combate de Monte Casero, que es donde se produce el fin de la época de Rosas, el ascenso de Urquiza primero como director supremo, luego como presidente constitucional del país. El acuerdo de San Nicolás, muy importante, donde los gobernadores rosistas van a delegar en Urquiza el poder. Y el 11 de septiembre de 1852 se produce lo que vimos en la charla anterior del profesor Pistelli, ¿no? La segregación de Buenos Aires, el Estado de Buenos Aires que busca imponerse al resto de la Confederación. Sin embargo, hay reacciones de los federales, hay una reacción de los antiguos rosistas. Uno de ellos va a ser, que lo vemos a la izquierda, el general Hilario Lagos, un gran soldado, un hombre de mucha confianza de don Juan Manuel, que participó en la campaña del desierto, que luchó contra la coalición del norte, que va a ser uno de los que va a luchar en Morón, en el combate de Álvarez. Y a la derecha tenemos al hijo adoptivo de don Juan Manuel, que era hijo de Manuel Belgrano, don Pedro Rosas y Belgrano. Bueno, Hernández, con 19 años, y por lealtad justamente a este coronel, Pedro Rosas y Belgrano, se va a incorporar como soldado a las fuerzas de la ciudad de Buenos Aires, que van a ser vencidos en San Gregorio, un combate no muy divulgado, no muy conocido, en el año 53. Y al año siguiente sucede un hecho terrible y también muy desconocido, aunque también lo señaló muy bien Pistelli cuando habló de Mitre, ¿no? La matanza de Villamayor, que fue uno de los últimos intentos de los federales bonaerenses, de los federales rosistas, con esa gran figura que fue Jerónimo Costa, que lo vemos en la parte inferior, es el primero a la izquierda. El héroe de Martín García, una figura importantísima, que intenta un movimiento federal. Eran 140 hombres, según Julio Victorica, de los cuales solamente 15 van a quedar con vida. Y se van a rendir y van a ser masacrados cumpliendo órdenes de Pastor Obligado y órdenes de Bartolomé Mitre, que ya comienza fundamentalmente a tener poder en Buenos Aires, ¿no? Y este acto va a originar la definitiva alineación de Hernández al federalismo. Es un vuelco en la vida de Hernández al federalismo, que vuelvo a reiterar, Hernández era de familia federal, él y su hermano Rafael, su hermana Magdalena también, ¿no? Siempre hablamos de la tiranía rosista, siempre hablamos de los proscriptos en Montevideo, en Bolivia, en Chile,
Pero poca gente sabe de la gran cantidad de proscritos que tuvieron estos gobiernos liberales en Buenos Aires. Obligado, Mitre. Más de 2000 dirigentes porteños tuvieron que escapar a la Confederación. Bueno, Lagos, que recién hablamos quién fue, ¿no? El general Laprida. Díaz Vélez, Espejo, el general Ramiro, los marinos Cordero, Alzogaray, los hermanos Guido, hijos del general, Vicente Quesada, los González del Solar, los Martínez Fonte, los Victorica, los Pacheco, y cientos más cuyo número es insignificante, como señalaba Rafael Hernández, con los que no emigrando, como Gascón, la familia Sáenz Peña, Roque Sáenz Peña, Luis Sáenz Peña, don Bernardo de Irigoyen, que siguió siendo rosista hasta el fin de sus días, Eduardo Laite, Miguel Navarro Viola, van a permanecer hundidos, oscurecidos, ignorados. Prácticamente le estaban vedados hasta muchos años después los cargos públicos, ¿no? Bueno, al lado de Jerónimo Costa tenemos a una figura importante del unitarismo, Valentino Alsina. Bueno, después Mitre y después un joven Bernardo Irigoyen, cuyo retrato no es tan conocido, justamente cuando va a tener su misión a Mendoza. Bueno, José Hernández se va a radicar en Paraná. Y ahí va a trabajar primero como empleado de comercio. Era un muchacho, bueno, corpulento, vigoroso, pelo lacio, una voz potente. De ahí es que lo van a llamar Matraca. Es el gran apelativo por el cual era conocido, un hombre con un tórax inmenso, muy jovial, muy ágil. Va a ser llamado Matraca hasta que después de su fama con su obra lo van a llamar Martín Fierro directamente. En 1859 participa del combate de Cepeda entre las fuerzas de la Confederación contra las secesionistas de Buenos Aires, el triunfo de Urquiza. Después se va a incorporar como taquígrafo del Congreso que se reunía en la ciudad de Paraná. Y comienza a publicar otra de sus pasiones. Él era un gran periodista en El Nacional, un periódico de Entre Ríos. En el año 60 hay elecciones, van a triunfar Derqui y Pedernera, que ahí tenemos las imágenes de ellos. Aunque realmente el poder lo seguía ostentando justo José de Urquiza. Era el dueño del ejército. Bueno, ya hemos visto quién era Urquiza. Urquiza era un gran militar, fue un muy buen gobernador de Entre Ríos, perdón. Es una gran figura Urquiza, más allá de todas las cosas que tenemos para criticarla. Pero tenemos que considerar sus aspectos positivos, que fueron muchos, ¿no? Bueno, en septiembre del año 61 se va a librar el combate de Pavón. El conflictivo combate de Pavón en el cual las tropas de la Confederación habían vencido y Urquiza ordena el repliegue hacia Paraná, ¿no? Es tan discutible que De Paoli habla de la actuación de las logias masónicas, y otros como Tulio Alperindongui, al cual lo presencié en una charla, él dice, bueno, no había ánimo de luchar, Urquiza sabía que su carrera había terminado, y bueno, cada uno se fue a su provincia, Mitre a la poderosa Buenos Aires y Urquiza regresó a Entre Ríos. La cuestión es que Urquiza nunca más fue molestado, y directamente nunca más influyó en su gran importancia que tenía en la política nacional. Y ahí comienza el auge de Mitre y del mitrismo, ¿no? Justamente, a cambio de su reconocimiento como libertador, como organizador, se le va a respetar su patrimonio y nadie lo va a tocar en su feudo entrerriano. Luego de Pavón se produce una gran matanza en la cual José y Rafael Hernández salvan su vida, que fue el combate de la matanza de Cañada de Gómez, ¿no? Y ahí comienza la defección de muchos de los jefes federales del interior. Las consecuencias de Pavón fueron terribles. El presidente Derqui presenta su renuncia y se dirige a Montevideo. Pedernera hace lo mismo. Se disuelve el Congreso y Mitre se va a convertir primero en presidente de facto, hasta que luego va a ser impuesto como presidente con Marcos Paz como vicepresidente. Bueno, cuando se corte, entramos con el mismo identificación y con la misma clave, porque se va a cortar. El año 63 es muy importante en la vida de José Hernández. Se va a casar con Carolina González del Solar, con la cual va a ser la
su compañera a lo largo de toda su vida, con la cual va a tener 8 hijos, de los cuales van a sobrevivir 7. Ahí va a fundar, ahí en Paraná va a fundar y va a redactar El Argentino. Y ahí se produce un acontecimiento político de mucha importancia, que fue el asesinato y el ultraje a los restos de un general de la Nación, del general Ángel Vicente Peñalosa. Y ya se había rendido, ¿no? ¿Qué es lo que dice José Hernández? Asesinato atroz. El general de la Nación, don Ángel Vicente Peñalosa, ha sido cosido a puñaladas en su lecho, degollado y llevada a su cabeza de regalo al bárbaro Sarmiento. El general Peñalosa contaba 70 años de edad. Encanecido en su carrera militar, jamás tiñó sus manos en sangre. Publica Hernández una semblanza del Chacho, que aparecía con el título de Vida del Chacho, rasgos biográficos del general don Ángel Vicente Peñalosa. Y acá tenemos tres opiniones importantes, ¿no? Uno es Alberdi, el otro es Sarmiento y el otro es Hernández. ¿Qué dice Alberdi? Si durante 30 años las masas democráticas de La Rioja no dejaron de seguirlo, a pesar de sus desastres, es claro que lo querían como a su representante. Y en honor a la verdad también tenemos que decir que Peñalosa no solamente se enfrentó con el centralismo de Mitre, sino también se enfrentó con don Juan Manuel de Rosas. ¿Qué dice Sarmiento? Yo, inspirado en el sentimiento de los hombres pacíficos y honrados, he aplaudido la medida, la muerte de Peñalosa, precisamente por su forma. Que la forma en la cual fue asesinado y en la cual fue expuesto su cabeza en una lanza durante unos cuantos días. ¿Qué es lo que dice Hernández? Los salvajes unitarios están de fiesta. Celebran en estos momentos la muerte de uno de los caudillos más prestigiosos, más generosos y valientes que ha tenido la República Argentina. El Partido Federal tiene un nuevo mártir. El Partido Unitario tiene un crimen más que escribir en la página de sus horrendos crímenes. El general Peñalosa ha sido degollado. El hombre acaba de ser cosido a puñaladas en su propio lecho, y su cabeza ha sido conducida como prueba del buen desempeño del asesino al bárbaro Sarmiento. El partido que invoca la ilustración, la decencia, el progreso, acaba con sus enemigos cosiéndolos a puñaladas. Esto lo escribe José Hernández. Y acá tenemos, ¿no? Justamente aparecen en la misma época, la vida del Chacho de Sarmiento y la vida del Chacho de José Hernández, que es interesante para cotejarlas, para compararlas. En la margen superior derecha encontramos los restos que son conservados del rancho en Olta donde vivió y donde murió asesinado Peñalosa. En la imagen inferior izquierda y derecha tenemos el homenaje que se hizo en pleno siglo XXI, ¿no? Una colosal estatua del Chacho en la ciudad de La Rioja. Bueno, la otra imagen, el otro tema importante que sucede al año siguiente, que es la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, o la guerra de la Triple Infamia, que comienza con la toma de Paysandú por la escuadra brasileña, aliada a los Colorados Orientales y abastecida en Buenos Aires. La generación literaria del 65 va a rechazar la matanza. Olegario Víctor Andrade va a escribir su invocación a Paysandú. Y José Hernández va a salvar a su hermano Rafael, que estaba en la isla Caridad, gravemente herido. Hernández dice, ya no es la hora de la pluma. Carlos Guido Spano, Miguel Navarro Viola, Aurelio Palacios, se oponen a la guerra. Y Juan Bautista Alberdi escribe su obra importante y fundamental, El crimen de la guerra. Bueno, las imágenes que tenemos son justamente José Hernández, Navarro Viola, Rafael Hernández, Alberdi, Carlos Guido Spano, hijo del general Tomás Guido. Se desarrolla la guerra del Paraguay, y Hernández se traslada a Corrientes y va a colaborar con el gobierno de Evaristo López. Inclusive va a ser fiscal interino del Estado y va a ser redactor del diario El Eco de Corrientes. Esto va a cesar por un movimiento mitrista. Evaristo López va a ser arrestado, sus ministros perseguidos, y Hernández
combatiendo siempre, como político, va a escribir en el diario La Capital. Y ahí va a hacer una referencia a lo que fue esta figura tan debatida, tan discutida, amada por unos, rechazado por otros, que es Mitre. ¿Qué dice José Hernández? Mitre para la República Argentina, para la República Oriental, para el Paraguay, fue una especie de lotería fúnebre, una bolilla negra que desde el día de su aparición en la escena ha venido presagiando desgracias. Hombre inventado por la necesidad de un partido en una época de lucha, como le ha dicho Sarmiento. Se encontró un día como vencedor de Pavón, con todo el poder militar de la República Argentina en sus manos, y dispuso de sus destinos según su capricho. La sangre que se ha derramado por su causa bastaría para teñir de rojo las aguas de los caudalosos Uruguay y Paraná. Militar mediocre, revolucionario torpe, político inhábil, literato ramplón, vive y ha vivido siempre rodeándose de misterios, haciendo profecías como la de los 3 meses en Asunción, explotando las ambiciones más ruines, las pasiones más reprobadas, e influyendo siempre para el mal. Es el hombre más funesto que han producido estos países, dice José Hernández. Mereció ser juzgado en Sierra Chica, mereció ser acusado y procesado por las fechorías que él ordenó o consintió en el interior. Mereció un consejo de guerra en Curupaití y alguna vez ha de llegar el día en que la justicia se impondrá. Y acá tenemos algunas opiniones con respecto a la guerra del Paraguay, ¿no? Bueno, Sarmiento. Estamos por dudar de que exista el Paraguay, descendientes de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto a falta de razón. En ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes de los cuales ya han muerto 150.000. Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo siguen miles de animales que le obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrescencia humana. Raza perdida. Bueno, la otra frase es de Alberdi, ¿no? La guerra es hecha contra el gobierno actual, pero no es el general López, sino el Paraguay quien deberá pagar los millones de pesos fuertes que los aliados harían sufragar a ese país, por los gastos y perjuicios de la guerra. La guerra es hecha en nombre de la civilización, pero admite que el Paraguay, por vía de redención sin duda, puede ser saqueado y devastado, a cuyo fin da la regla en que debe ser distribuido el botín.